Biblias y vamos a mirar dos pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4, un pasaje muy conocido que en otras ocasiones también hemos tenido la oportunidad de compartir. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 y Gálatas capítulo 5, versículo 1. Lucas, ustedes abren su Biblia en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 4. Vamos a mirar estos dos versículos del 18 al 19 y luego buscan más adelantito la carta de Gálatas. Y ahí en la carta de Gálatas, ahí vamos a leer el capítulo 5, solamente el versículo 1. ¿Estamos listos, mis hermanos? Gloria a Dios, gloria al Señor. Así que con reverencia delante de nuestro Dios leemos la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, aleluya, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, te damos gracias esta mañana una vez más y reconocemos que en tu palabra, mi Señor, está todo cuanto necesitamos para que nuestra vida sea una vida en libertad, para que nuestra vida sea una vida acorde con tus propósitos eternos. Reconocemos, Señor, que tú nos enviaste a este mundo para cumplir esos propósitos, que el enemigo ha querido oponerse de todas las formas posibles para obstaculizar nuestro camino, pero en el nombre de Jesús, esta mañana queremos reconocer tu grandeza, mi Dios, y saber que si tú estás con nosotros, mi Señor Jesús, nada será imposible. Te damos gracias por la libertad que tú ganaste para nosotros en la cruz del Calvario. El derramamiento de tu bendita sangre hoy nos hace libres, y la gloria por eso será siempre para ti, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando leo tantas historias en la Escritura, cuando miro una y otra vez, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, los hombres y las mujeres de Dios que estaban siempre buscando hacer grandes cosas o avanzar en los caminos del Señor y se confrontaron a algún tipo de situaciones que realmente los sobrepasaban, me doy cuenta que indudablemente no hubieran podido lograr nada si no hubiese sido por la ayuda de Dios, indudablemente. Imagínense ustedes a un David enfrentándose a un Goliat sin la ayuda del Señor, o a un Gedeón con 300 hombres confrontando una batalla con miles de madianitas sin la ayuda de Dios. Imagínense ustedes a Josué tratando de ir a derribar los muros de Jericó de alguna forma, tratando de hacer algo en esa batalla desigual sin que Dios le diera las instrucciones y él las siguiera adecuadamente. Piensen ustedes incluso en los discípulos cuando estaban en los caminos de Galilea, ya estaba Jesús con ellos, incluso Jesús estaba en la barca y ellos estaban confrontando una tormenta y se sentían que no podían hacer nada, estaban completamente impotentes frente al poder de la tormenta y tuvieron que llamar a Jesús para que les ayudara. Si nosotros nos damos cuenta una y otra vez en la Escritura, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. El ser humano no ha sido diseñado para confrontar este mundo a solas. No podemos simplemente en nuestras propias fuerzas lograr grandes cosas, es imposible. No estamos diseñados de esa manera. Incluso yo pienso en el ser humano cuando nace. Fíjense que cuando los animales nacen, por ejemplo, sus crías salen y al poco tiempo ya están valiéndose por sí mismas. Ya pueden correr, caminar, volar, etcétera, dependiendo del tipo de animal que sea, pero empiezan a valerse por sí mismas en poco tiempo. El ser humano no. El bebé nace y todavía es dependiente y pasa el tiempo y todavía es dependiente, pasan los meses, hay que enseñarle a caminar, pasa el tiempo y todavía siendo niño, todavía sigue siendo dependiente y aún pasa y a veces hay algunos que todavía a los 50 años son dependientes. Bueno, eso ya son otra cosa. Pero se supone que esa es parte de la esencia del ser humano, que somos dependientes. Y cómo no podríamos nosotros entonces comprender que parte del plan de Dios es precisamente hacernos dependientes hacia Él. El entendimiento de que las fuerzas no vienen de nuestra propia capacidad, sino del poder que el Señor nos viene a dar. Eso es algo que tenemos que entender claramente.
Es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir diariamente. Y no solamente cuando tenemos un problema, no solamente cuando confrontamos una situación difícil, sino en la cotidianidad, en lo diario, tenemos que saber que nuestro Dios es el que nos da la fuerza para vivir. Por eso es importante que nosotros comprendamos cómo es la vida y lo que vino Cristo a hacer en esta vida, en este mundo. El ministerio de Jesús tan espectacular, digámoslo así, tan maravilloso, tan poderoso, lo que hizo el Señor Jesucristo, que vino a hacer en este mundo, y que nosotros somos receptores por la gracia de Dios de todo ese ministerio, de todas esas cosas. Cristo pronunció en la sinagoga lo que acabamos de leer hace un momentito. Y lo que estaba diciendo él es que él tenía el respaldo espiritual, que él tenía la capacidad y el poder, porque el Espíritu Santo lo acompañaba de hacer cosas que nadie más podía hacer. Ahora, es importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos entender esa verdad cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa para ti? Estamos en medio de un mundo muy complicado hoy en día, muy difícil. Las tinieblas están tratándose cada día de apoderar más de este mundo. Las situaciones, los valores cristianos están simplemente siendo desechados, hábitos malsanos, pecados ocultos, vidas dobles. Y todo eso hace que se impida que la luz del Señor brille como debería brillar en cada corazón, que debería llegar ese mensaje a cada uno de nosotros. Pero entonces aquí viene el gran contraste. El entendimiento de lo que Cristo vino a hacer en este mundo, y cómo tú hoy en día puedes ser receptor de todos esos beneficios que el Señor logró. Cuando el Señor empezó su ministerio, como les digo, Él viene delante de todos en la sinagoga, Él abre el rollo de Isaías y empieza a leer. Y lo que empieza a leer, que está en el capítulo 61 del libro de Isaías, está citando, está leyendo, por supuesto, allí delante de todo, pero lo que no entendían los demás es que él estaba pronunciando esa palabra de sí mismo, y que al finalizar él dice: hoy se ha cumplido esa palabra delante de ustedes. El cumplimiento de esa palabra anunciada proféticamente 700 años atrás, ahora se estaba dando allí, en la presencia de ellos, delante de estos hombres religiosos, fariseos, que estaban orando todos los días por la venida del Mesías, sin saber que delante de ellos les estaba predicando el mismo Mesías. Cristo estaba delante de ellos diciéndole: esta palabra que ustedes han estado esperando por tanto tiempo, aquí se ha hecho una realidad. Entiendan ahora la verdad. Lo que tienen que hacer es que abran sus ojos a la verdad de lo que están contemplando. El Padre tomó la iniciativa. El Padre envió a su Hijo unigénito para que nosotros obtengamos la salvación eterna, el perdón de los pecados, la liberación de los yugos de opresión que el enemigo había puesto sobre nosotros. Escúchame, hay un plan de redención. Hay una obra divina, hay una obra celestial. Esa obra celestial está diseñada directamente desde los cielos, pero tiene que calar, tiene que llegar al corazón humano para que se haga realidad. Porque de lo contrario, mis queridos hermanos, es simplemente para aquellos que abren su corazón, pero no para todo el mundo, porque no pueden reconocer la verdad de lo que está sucediendo en este mundo. Curiosamente, muchos han creído que venir a la vida cristiana es perder la libertad. Muchos dicen: si me convierto en un cristiano, pierdo lo que yo puedo hacer, porque al fin y al cabo me gusta vivir sin que nadie me diga nada. Los que piensan así aún no han podido comprender que precisamente están sujetos al pecado, están atados por el enemigo, y lo que el Señor quiere hacer es romper esas cadenas y hacerlos libres para siempre. Por eso quiero preguntarte esta mañana: ¿cuál ha sido el efecto de la obra de Cristo en tu vida? Lo que Cristo anunció en aquel momento en esa sinagoga hace 2000 años, ¿es efectivo en tu vida hoy en día? ¿Es real en tu vida? Escuche, lo que Cristo vino a decir, a hacer, lo dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesucristo. Tengo la unción espiritual, y entonces a partir de esa unción puedo dar buenas nuevas a los pobres, puedo sanar a los quebrantados de corazón. Vengo a pregonar libertad a los cautivos, darle a vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Pero esa obra se sigue haciendo a través de los tiempos. Esto no ha terminado. Eso no es una obra, es una obra que sigue dándose a través del tiempo, mejor, pero que sigue, porque hoy en día el Señor sigue libertando a los cautivos. Las buenas nuevas se siguen dando, los ojos de los ciegos se siguen abriendo, y grandes cosas siguen sucediendo, porque la obra del Señor se sigue dando. ¿Qué parte has entendido tú? ¿Cómo estás tú en relación a esa obra? Tú puedes conocerla, tú puedes saber de memoria los versículos bíblicos, tú puedes saber lo que vino a hacer Jesús a tu vida, pero si aún no está en ti, si aún no disfrutas de esa libertad, entonces todavía no se ha hecho plena esa vida de Cristo en ti. Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana hemos estado alabando al Señor,
Y la palabra del Señor quiere llevarnos a este punto. Este tiene que ser un día de liberación para nuestras vidas. Cristo quiere darte la victoria, pero escúchame bien, no en solo una área de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Y si hay áreas de cautividad en ti, entonces tú tienes que entregar esta mañana todo ello al Señor y recibir a cambio la libertad que Él ganó para ti, y por lo cual puedes decir al mundo: yo soy libre, Cristo ha roto las cadenas de mi vida para siempre, aleluya. Mira, Dios no te tomó en sus brazos para soplar aliento de vida sobre ti y enviarte a este mundo para que fueras simplemente un preso toda tu vida, un fracasado toda tu vida, un inútil o un delincuente. No. Imagínese una madre que toma en sus brazos a un bebé recién nacido y que empiece a decirle: bueno, tú serás un bueno para nada, tú serás un fracasado. Imagínese qué sería eso. Pues sería una cosa terrible. ¿Quién va a colocar esas palabras de maldición sobre su criatura a la que ama? De ninguna manera. Lo mismo hace Dios contigo. Porque Él te tuvo en sus manos y te envió a este mundo, pero jamás proclamó para ti una palabra de maldición. Todo lo contrario, la palabra del Señor son palabras de bendición para tu vida, para que vivas en victoria. Gloria al Señor. Por eso tenemos que entender y llegar a descubrir la esencia de la obra de Cristo. Jesús vino a salvarnos, por supuesto. Él vino a morir por nuestros pecados, claro que sí. Pero también Jesús vino a darnos libertad plena en cada área de nuestra vida. Pero Él es el que tiene el poder y no tú. Y eso es importante esta mañana que lo entendamos. No vale la pena luchar en nuestras fuerzas cuando tú tienes de lado al Todopoderoso, ¿no te parece? Lo que tienes que hacer es abandonarte a Él, confiar en Él, y Él hará, dice la palabra. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Aleluya. Escúchame, ¿con qué hizo la tierra el Señor? Con su gran poder. ¿Con qué hizo el cielo? Con su gran poder. ¿Con qué puede sanarte de tu enfermedad? Con su gran poder. ¿Con qué puede hoy restaurar tu vida para siempre? Con su gran poder, aleluya. ¿Con qué puede levantar los muertos de las tumbas? Con su gran poder. ¿Con qué puede libertarte hoy del yugo de la esclavitud? Con su gran poder. Porque Él hizo los cielos y la tierra con su gran poder. Todas las cosas con su brazo extendido. Por eso no hay nada, absolutamente nada, que sea difícil para Él. Y puedes tomar esas palabras hoy en tu vida y atesorarlas como algo maravilloso. Cuando vengan momentos difíciles y de prueba, cuando vengan las tormentas sobre tu vida, porque van a llegar, cuando el enemigo te quiera acechar y esclavizar, recuerda que tú nunca estás solo, sino que siempre puedes acudir a Él, porque Él te va a salvar con su gran poder. Aleluya. Y el llamado del Señor sigue siendo el mismo desde el Antiguo Testamento. Escuchen, hay un sentido de pertenencia con Dios tan extraordinario. El Señor le dice a su pueblo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Wow. Y esto es la comunión perfecta. Esto es el entender que no hemos sido enviados a este mundo simplemente para estar a solas, para estar vagando por el mundo sin saber a quién acudir. Tenemos a un Dios en el cielo y en la tierra. Él vino, Él se descendió de los cielos y se hizo como uno de nosotros, y se hizo como el esclavo, más esclavo de todo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a nosotros. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, yo lo doy todo por ustedes. Y Él no ha cambiado los términos de esa promesa, pero ha llamado a su pueblo para que le obedezca y lo represente fielmente. Hay uno solo que limpia los pecados, aleluya. Hay uno solo que puede purificar nuestras vidas. Hay uno solo que puede traernos la santidad de nuevo. Es Jesucristo, tu Señor y mi Señor. Es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Piensa por un momento esta mañana, ¿qué es aquello en lo cual parece que no puedes avanzar? Piensa. ¿Hay algún área de tu vida que se resiste a ser transformada? ¿Hay algo en tu vida que todavía es un obstáculo? ¿Hay un área de tu vida que todavía está en oscuridad? Porque si es así, este es el día en que el Señor quiere llevarte a la luz admirable, como dice la palabra del Señor. Quiere que salgas de esa condición, quiere soltarte de atadura o regiones de oscuridad. Mire, el enemigo siempre está queriendo romper nuestra alma, dividir nuestra alma. Por eso hay personas que dicen: oh, es que con lo que me dijiste me rompiste el alma en pedazos. Tienen su alma fragmentada. Y si el alma está dividida en partes, entonces no nos podemos sentar en los lugares celestiales a disfrutar de la bendición. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Toma una parte de tu alma, aquella que está débil, ya sea por cuestiones del pasado, por pecado, por situaciones terribles que hayan sucedido en tu vida, por debilidades, y la lleva a regiones de oscuridad donde se quedan cautivas y prisioneras. ¿Te das cuenta? Por eso es que hay personas
que se sienten bien en un servicio y escuchan la palabra de Dios y de repente los llena de emoción y la palabra los nutre, pero salen de aquí y a la semana ya están en depresión. Otros que simplemente dicen, bueno, esto me hace bien, pero simplemente me vuelve la angustia tremenda, vuelvo a estar en la misma situación porque mis emociones están cautivas, estoy prisionero, no puedo ser libre. Y cuando hay espíritu de muerte, piensas solamente en enfermedades, en derrota, y todo el día estás hablando en forma de quejas y de víctimas. Es que a mí nada me sale bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que sucede en una persona así? Tiene su alma partida, tiene áreas en cautividad. Y Dios todos los días nos muestra un diseño para que camines en él, pero el enemigo también tiene un diseño y entonces tú tienes que saber a quién vas a seguir. Personas que todo el día están repitiendo lo mismo, no puedo salir de ese problema. Es que me siento totalmente atrapado, me siento totalmente inmovilizado. ¿Por qué? Vienen pensamientos que no puede controlar, viven en hoyos profundos que quieren salir pero no pueden, reciben sanidad interior pero vuelven a lo mismo que ya habían renunciado y es porque tienen su alma quebrantada y atrapada. Hay quienes ni siquiera pueden levantar sus manos para alabar al Señor. Hay quienes no pueden expresar el amor de Dios, ni recibir el toque del Espíritu Santo, no pueden recibir revelación de la palabra, ni ensancharse espiritualmente, porque siguen metidos en cárceles de opresión. Y allí el enemigo constantemente les está diciendo, es que tú no puedes hacer nada. Tú no sabes hacer nada. Es que ya estás viejo, es que no puedes, es que nadie te va a seguir, es que nadie te va a escuchar. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Y esa parte de tu alma está en tinieblas y no puedes ver lo que está delante, no ves solución, no hay claridad. Y en esa zona hay voces que te están ministrando, voces de derrota, de intimidación que dicen, no vas a lograr absolutamente nada. ¿Para qué intentas? No vale la pena ni siquiera que ores, nadie te escucha. Eres demasiado pecador para que alguien te escuche. Los vicios también son áreas de cautividad. Hay personas que dicen, por ejemplo, mi abuelo fue alcohólico, mi padre también, por lo tanto, entonces yo también lo seré. ¿Por qué? ¿Acaso necesariamente estamos condenados a repetir lo mismo que afectó a nuestros antepasados? De ninguna manera. Escuchen bien, Cristo vino a romper esas cadenas de cautividad. Cristo vino a cambiar la vida, la estructura de tu pensamiento, de tu vida. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue manifestado en este mundo para deshacer, escuchen bien, deshacer las obras del diablo. Él vino para tomar cautiva la cautividad, por lo tanto es algo de lo cual perfectamente podemos salir con la ayuda de aquel que es poderoso para liberar a los cautivos y soltar a los oprimidos espirituales. Démonos cuenta que hoy en día la mayoría de las personas, escuchen bien, no están preparadas para enfrentar grandes desafíos. No están. Yo a veces me pregunto por nuestros jóvenes, cuando quizás muchos de nosotros crecimos en diferentes situaciones y cuando se presentaron situaciones difíciles las pudimos confrontar. Nuestros jóvenes ni siquiera están preparados para confrontar situaciones difíciles. Si algo tan sencillo los deprime, los tumba y se suicidan por montones, imagínense si algo difícil viene para su vida, no pueden. Están débiles espiritualmente hablando. Personas que no saben confrontar con argumentos de verdad las situaciones que se enfrentan diariamente. ¿Por qué? No tienen argumentos espirituales. No tienen el conocimiento de la palabra o la cercanía con el Señor. Y entonces son derribados fácilmente y entran en depresión, en angustia, en desespero, mis queridos hermanos. Porque el Señor, aunque les ha ofrecido todo ello, todavía siguen en cautividad y no pueden entender esas verdades. Pareciera que no pueden encontrar la luz en medio de tanta oscuridad. Y entonces hay personas que dicen, pastor, es que tengo pesadillas terribles. ¿Saben qué? Estoy deprimido, no quiero ni ir a la iglesia. Una parte de mí dice que sí y otra parte de mí dice que no. ¿Se dan cuenta? Están partidos interiormente. Y eso es lo que está sucediendo. Y mientras hay cosas en ti que ya han sido entregadas al Señor y han sido liberadas de esclavitud, todavía hay otras áreas que siguen en regiones de oscuridad. Y por eso es que el Señor quiere hablar a tu vida directamente esta mañana. Y quiere decirte que todas las áreas de tu vida pueden experimentar totalmente la plenitud, la vida abundante que solamente el Señor puede ofrecer. Salmo 63 dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, dice David. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. He puesto mi mirada en ti para ver tu poder y tu gloria, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré. Será saciada mi alma y te alabará mi boca. Escucha, cuando tú estás satisfecho en Cristo Jesús,
No tienes que esclavizarte a ningún ídolo o al pecado. Pero escúchame bien, fue Cristo quien ganó esa libertad para nosotros y no nosotros mismos. ¿Acaso tú te vas a parar frente al mar rojo y lo vas a abrir con tus propias fuerzas? No. ¿Acaso vas a vencer al gigante con tu gran poder? No, no te enfoques todo el tiempo en la dificultad, no te enfoques todo el tiempo en el problema, en la esclavitud. Enfócate en Cristo, en su gran obra, en su gran poder, en sus promesas que son siempre verdaderas, en el amor que tiene por ti. Esa es la clave del cambio en tu vida. El Señor nos dice que nos miremos constantemente en Él, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas van a ser añadidas, pero el enfoque de nuestra vida no tiene que ser en la oscuridad de nuestra vida, sino en la luz admirable a la cual el Señor nos quiere llevar. El pueblo de Israel estaba caminando en el desierto hacia la tierra prometida, pero su vida y su pensamiento todavía estaba hacia atrás. Miraban hacia atrás añorando las cosas que tenían cuando estaban esclavos, pero no ponían su mirada en las cosas que tenían de frente cuando iban hacia la tierra de promesas. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escúchame esta mañana, por favor. Escuchen la promesa de Dios. Tú guardarás en completa paz. Aleluya. ¿Hay alguien aquí esta mañana que experimente ciertamente en su vida esa completa paz? Porque parece que no es así. Parece que es difícil encontrar a alguien que pueda experimentar esa verdadera paz. Pero es una promesa de Dios. Aquel que tiene su pensamiento en Él, su pensamiento en Él persevera, en Él ha confiado, el Señor lo guarda en completa paz. Aleluya. Porque Él es el Dios de nuestra salvación. Cristo es nuestra esperanza. Sobre Cristo, la roca fuerte, permanezco firme. Cualquier otro fundamento es arena movediza, pero mientras permanezca en el Señor, entonces no me voy a hundir. Aleluya. Mis hermanos, esa es la verdad. Es Dios obrando en ti y no tú por tu propia cuenta esforzándote por lograr algo. Es Dios quien abre el mar para los suyos. Es el Señor quien calma las tormentas de tu vida. Él es quien vence a los gigantes y derrota a tus enemigos. Es Dios quien tiene el poder en su boca para pronunciar hoy sobre ti palabras de verdadera libertad. Escuchen bien. Salmo 126. Cuando el Señor, escucha, no tú, cuando Él hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, aleluya, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor en ellos. Gloria a Dios. Grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. No tú por tu misma cuenta. No tú en tus fuerzas. No en tu imaginación. No en tu propia capacidad. El Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Jesús no pagó el precio tan horrendo de ser torturado y traspasado para que después nosotros sigamos viviendo en ataduras y vicios. ¿Padeció el Señor para que tú seas libre, sí o no? ¿Padeció el Señor para que tú seas sano, sí o no? Aleluya, las llagas de Jesús no son en vano para tu vida. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Y Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Wow. ¿Te das cuenta? La Biblia está llena de promesas así. Yo estoy totalmente seguro que la has leído una y otra vez. Yo sé que incluso muchas te las sabes de memoria, y muchos de los salmos, muchas de las cosas de estas frases que hemos estado leyendo, versículos bíblicos tan llenos de poder, y sin embargo todavía no hacen parte de tu vida diaria. El Señor dice esencialmente: yo tengo un pueblo sobre el cual estoy derramando de mi gloria, derramando de mi gracia sobre ellos. Así que no olviden el pacto, no olviden las cosas, porque ustedes son mi pueblo, el pueblo de mi pacto. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los enemigos del pueblo de Israel eran las naciones paganas, los filisteos, los moabitas, los heteos, los jebuseos, los cananeos. Hoy en día nuestros enemigos existen en el reino espiritual: poderes demoníacos, lujurias, malos deseos. Y el Nuevo Testamento, Dios repite su promesa a su pueblo: yo seré su Dios, tú serás mi hijo, tú serás mi hija. De hecho, serás mi hija desde ahora hasta la eternidad. Por lo tanto, recuerda el pacto que he hecho contigo: no temerás a ningún hombre o poder, sino solo a mí. Te libraré de la mano de todos tus enemigos, incluyendo el acoso del enemigo, la tenaz lujuria, los hábitos dominantes y todos los pecados que te asedian.
Porque el pecado trae esclavitud, pero Jesús ha venido para darte libertad. La clave de todo esto la dijo Jesús al empezar aquel día su lectura. La clave es la unción espiritual. Eso es lo primero que asegura el Señor en aquella sinagoga. Y esto es fundamental. Escuchen bien, lo que el Señor tenía era unción y autoridad divina. Unción y autoridad divina. Él está diciendo cualquier cosa que tenga que ver con su ministerio es porque antes que nada el Espíritu de Dios está con él. El poder del cielo se hace presente a través de Jesús para tu vida. Es la gloria de Dios siendo derramada sobre ti. Es el Señor manifestándose con gran poder sobre tu vida. El Espíritu de Dios que se va a manifestar para que los cautivos sean declarados libres, para que los pobres se les anuncie la buena nueva, para que sean sanados los quebrantados de corazón, para que los ciegos reciban la vista, para que los oprimidos sean puestos en libertad y para que se predique el glorioso evangelio del reino de los cielos. Y Jesús siempre sintió autoridad y respaldo divino sobre él. Por eso la tarea de la iglesia sigue adelante. Pero sería imposible si dependiéramos de nosotros mismos. Si esta mañana nosotros simplemente tuviésemos una reunión para nosotros sin la presencia del Señor, no valdría la pena. No, sería en vano todo esto. No valdría la pena ni siquiera que nosotros tuviéramos un tiempo como este. Pero el Señor está haciendo una obra en los corazones. Es porque es su presencia, es su poder, es su palabra la que nos llena. Es fundamental para nuestra vida aquello, mis hermanos. El poder del Espíritu se va a manifestar sobre Jesús. Y Él lo coloca sobre su iglesia. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Y todos esos poderes del mal están en la tarea de impedir que este evangelio glorioso llegue a tu vida y que seas transformado. Así que ahora mismo, en este instante, el enemigo está tratando de impedir que la palabra de Dios se anide en tu corazón y se vale de cualquier cosa para intentar lograrlo. Estamos en una lucha espiritual constante. Necesitamos del poder y de la unción de los cielos para que estas huestes espirituales de maldad se alejen definitivamente y el poder del Señor se haga manifiesto para que haya conversiones, sanidades y poder de lo alto mientras la palabra se predica. La iglesia de Dios se mueve porque el Espíritu de Dios se mueve en ella. La iglesia es viva porque el Espíritu del Señor le da crecimiento y poder. La iglesia de Jesucristo se levanta en victoria porque Jesucristo, el ungido, el Mesías, vino a este mundo y edificó una iglesia poderosa que no va a perecer jamás, ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre ella. Es lo que Cristo ha venido a hacer en este mundo. Él vino a cambiar tu vida. Esa obra está siendo efectiva en ti. Los que vivían esclavos de la culpa, los que ya no tenían ganas de vivir, Cristo vino a sanar esas heridas de tu corazón. Aquello que el enemigo había hecho, que te había dañado tanto a través del pecado, de la enfermedad, pero el Señor vino a sanar todo ello. ¿Cuántas personas que han podido entender esa verdad? El cristiano es verdadero, es uno que se levanta todos los días en un mundo de tanto engaño y mentira, pero puede proclamar: yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás jamás, no vuelvo atrás. Mire, mis hermanos, nosotros hablamos de bendiciones, de autoridad, de seguridad, de fortaleza, pero muchas veces vivimos en temores, en soledad, en preocupación, en angustia, en debilidad. Hablamos de tierra prometida, pero no caminamos sobre ella. Seguimos dándole vueltas al mismo desierto y aún quizás muchas veces añorando lo que teníamos atrás. Pero hermanos, el pasado es imposible modificarlo, pero podemos mirar hacia el futuro de una forma diferente porque Cristo vino a darnos algo diferente, una visión completamente diferente. Por eso el enemigo entiende que el ser humano más peligroso sobre el planeta no es el que tiene riquezas, ejércitos o fama. El ser humano más poderoso sobre este planeta es una persona que ha sido hecha libre por la sangre de Jesús. Es bastante sencillo esto. Fue un hombre libre quien se acercó a Faraón en Egipto y le dijo con toda autoridad: deja ir a mi pueblo. Fue un hombre libre quien entró a la tierra prometida y declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Fue un hombre libre que miró fijamente a los ojos del gigante Goliat y dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y Él te va a vencer en este día. Hombres libres. También fueron aquellos que se negaron a postrarse y adorar la estatua de Nabucodonosor y se mantuvieron con su voluntad firme aún en el horno de fuego hirviente. Escuchen, esos hombres y mujeres estaban libres. Son hombres y mujeres libres los que conocen la verdad, los que conocen a Cristo y su palabra, los que cambian este mundo para siempre. Y la mayor expresión de libertad llegó hace 2000 años, cuando colgando en un madero por su sacrificio, Cristo, un hombre libre, la libertad encarnada, personificó lo que Él declaró en Juan 8:36: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Queridos hermanos,
La palabra de Dios está sobre nuestras vidas y el poder del Señor se manifiesta para que nuestras vidas ya no sean lo que eran antes, para que podamos experimentar aquello que viene de parte del Señor. Nuestra libertad no surge de partidos políticos o los gobernantes de este mundo. Nuestra libertad, mis queridos hermanos, no surge simplemente porque alguien la quiera declarar en este día. Nuestra libertad fue comprada con precio de sangre, proviene de un trono donde está sentado aquel que fue declarado digno y a quien los ángeles le cantan sin cesar: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Por eso Pablo nos dice: estén firmes en esa libertad que Cristo ya les dio. No se sometan de nuevo a la esclavitud. La libertad es un regalo divino. Escúchame bien, es un verdadero regalo divino. Es Jesús encarnándose y mostrándonos toda su plenitud. Es lo que nos permite alcanzar propósitos en esta tierra. ¿Has pensado alguna vez en el hecho de que cuando Cristo estaba en la cruz hizo su testamento? Escúchame bien, porque con esto voy a terminar esta mañana. Cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y al final hizo su testamento, Cristo le dejó su cuerpo a José de Arimatea para que lo llevara al sepulcro. Le dijo a su discípulo que ahí estaba su madre. Le dijo al Padre que le entregaba su espíritu. Pero ¿qué le dejó a sus discípulos? Escuchen. ¿Qué le dejó a sus discípulos Jesús? Estando en la cruz, el Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, y lo dijo para todas las personas. Pero antes de ir a la cruz, el Señor se reunió con sus discípulos y les dijo: mi paz os dejo. Ese es mi legado. Pero no es una paz terrenal, no es una paz ganada con tu esfuerzo, no es una paz como las naciones que se sientan a firmar tratados de paz, que al primer momento simplemente lo rompen. Es una paz diferente, es una paz celestial, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el legado del Señor para nosotros. Deberíamos vivir en paz entonces. Deberíamos vivir en el gozo de los redimidos, en la alegría de aquel que sabe que ha sido sanado por la palabra del Señor, por la presencia de Dios. Esa es la constante del cristiano. Mi paz os dejo, te dice el Señor. El legado maravilloso de Dios para los suyos es su paz, no nuestra paz, sino su paz. Es nuestra herencia, lo que recibimos todos los días. Y unido a esa paz, Él nos deja su gran amor y el poder del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, la salvación eterna, y nos da la libertad para que nada ni nadie nos puede quitar. Por eso nunca olvides que tú fuiste creado para vivir en la libertad que Cristo logró para ti. ¿Lo entiendes esta mañana? Caminar en esa libertad a diario. Desde que te levantas hasta que te acuestas, sabiendo que el Señor ya ganó por ti esa libertad. Que el enemigo, aunque te va a acechar y aunque te va a tentar, él no va a poder sobrepasar lo que ya Cristo hizo para ti. Caminar sabiendo que Cristo te hizo libre de una mentalidad carnal. Que no dependemos de nuestras obras para merecer ser hijos, porque por su gracia hemos sido declarados hijos de Dios. Que Cristo nos hizo libres. Y que por esa libertad podemos levantar en cualquier momento nuestras manos y alabar a nuestro Señor y decir: Abba Padre, está cercano a nuestras vidas. Él es el Señor que nos da una nueva vida. Soy libre en Cristo Jesús, aleluya. Y por eso cada día de mi vida caminaré en esa libertad que Cristo ganó por mí en la cruz. Caminaré en esa libertad que Cristo ganó por nosotros. Caminaré en esa libertad y, queridos hermanos, de esa manera seremos verdaderamente libres, aleluya. Pongámonos de pie esta mañana. Alabemos al Señor por ese don maravilloso de su libertad, por el amor